Bueno, ok, entonces vamos a comenzar un nuevo vídeo. Ahora vamos a trabajar con las ruedas del bocho. Las vamos a trabajar porque pues todas están como muy golpeadas. Entonces hay que volver a hacerle la forma un poco con golpes y les vamos a despintar y las vamos a volver a pintar. No sé si vayan a ser de otro color, ¿no? O de el plata común de cualquier rin, pero eso lo vamos a ir decidiendo en el tiempo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Pues sí, ahorita lo primero que voy a hacer es tratar de dejarlas lo más derecho que pueda y la vamos a lavar para que quitarle toda la mugre y toda la grasa que tenga, y ya después vamos a echarle removedor de pinturas y a lijar un poquito, y bueno, ya saben todo el procedimiento que se tiene que hacer. Pues bueno, como vieron, ya le di unos cuantos llegues a las llantas. Bueno, no a las llantas, a los rines. Y pues más o menos quedaron. No van a quedar al 100 porque pues tendríamos que hacerlo con un aparato especial que hace que las ruedas giren. Y como tipo torno, tiene unos dados que entran por aquí y les vuelve a dar el mismo, pues la misma forma. Obviamente pues no tengo eso, no voy a gastar en eso ahorita, y pues le vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer a lo mejor es empastarlos, ponerles un poquito de pasta para que pues darle un poquito mejor la figura y nada más, ¿sale? Aunque este era como el que está peorcito, y en esta parte en específico es donde está más feo. Aquí es donde voy a tratar de echarle pasta y ver qué pasa, pero por lo demás pues bueno, ya quedaron. Ahora sí, ya nada más les voy a dar una buena lavada para empezar a desengrasar. Ok, ya quedó listo la superficie. Ya no me voy a matar más por dejarlos sin pintura, porque lo que vamos a hacer es para lavarlos, aprovecharles y darles una lijada, y con eso dejarlos pues ya a lo mejor preparados para ahora sí pasar al primer. Tampoco me voy a calentar mucho ni voy a hacer más por lo que tiene de los golpes, porque como les decía, pues se necesitan de máquinas especiales que hacen que gire el ring, y se va arreglando otra vez esa parte de ahí. No la tengo y no ahorita no voy a ir a gastar en eso, ¿va? Entonces le voy a dar su lijada y ya procederemos a ponerles primer. Y por el otro lado tampoco me voy a calentar más que darles una pequeña lijada, una sentada para que pueda pintarse sobre eso y nada más, ¿vale? Porque pues no tiene caso.
Bueno, ya quedaron listas, ya quedaron despintadas. Ahí bueno, quedó un poco de pintura, pero como las lijé, ya no se siente la textura. No hay ningún problema que se queden así. Se pueden pintar sobre de eso sin ningún problema de que se vaya a caer o cualquier cosa, ¿vale? Entonces ahorita nada más voy a dejarlas aquí un ratito al sol para que se sequen perfectamente, y más donde están los aros de aquí, que le salga bien el agua, y ya podríamos proceder a echarle el primer. Bueno, ya que me iba a disponer a hacer la parte del primer, me puse a ver un diseño en los rines, pero creo que me está ganando uno que les voy a mostrar en este momento. No sé cómo le verán si le pongo esos taponcitos a todas las ruedas para taparles estos y hacer unos rines ciegos. Y aquí le pondríamos su tapón cromado original de bocho. Yo creo que se vería muy bien. Pues se lo voy a hacer. Ya si no me gusta o lo que sea, pues se los podemos quitar sin ningún problema. Va a ser una tarea medio engorrosa, pero se puede quitar sin problema, ¿sale? Entonces pues creo que eso va a ser la opción. Vamos a hacérselo para darle otro tipo de diseño y otra vista al rin, ¿sale? Para el diseño que vamos a hacer de los rines ciegos, le vamos a poner estas plaquitas aquí en estos hoyos. Lo primero que voy a hacer es sacar una plantilla para saber más o menos cuánto es lo que mide esto de ancho y de alto, para así hacer varias tiras, porque necesitamos 40 piezas, son 8 por cada llanta y son 5 rines. Entonces pues necesitamos 40 de estas piececitas, bueno ya 39 porque aquí tenemos una, y ahorita les voy a mostrar cómo voy a sacar la plantilla para ver cómo podemos hacer esos cortes, ¿va? Bueno, ya tengo las medidas que vamos a utilizar, que es de 5 de ancho por 2.5 de alto, ¿vale? Entonces son aproximados obviamente, porque de todos modos pues vamos a tener que ir ajustando ahí la forma, que es como, no es totalmente plana sino como cilíndrica, y pues obviamente pues el contorno, que también no es cuadrado o rectangular sino pues que es con curva, ¿vale? Entonces voy a cortar toda esta línea primero y luego vamos a ir sacando los tramos de 5 centímetros, ¿va? Bueno, ok, ya terminé los 16 que necesito ahorita para las dos ruedas que estamos restaurando primero. Y ahora lo que voy a hacer es, con el cartoncito que previamente había cortado, lo que voy a hacer es poner una de estas y vamos a empezar a pintarle aquí las orillas, lo ovalado, para llevarlo al banco, esmerirle banco y darle la forma, y ya después darle la forma pues córnica, no, curva, para que pudiera quedar ahí en el ring, ¿sale? Entonces pues así voy a hacer cada una de estas y ahorita lo ven cómo se va a ver. Bueno, ya terminé los pedacitos que van a ser para tapar los hoyos. Quedaron muy aproximados, quedaron bien. Este es el primero que les mostré. Pues sí están muy aproximados todos. Ahora lo que voy a hacer es darle la forma curva que tiene para poderlos poner ahí. Lo voy a hacer con este tubo, poniendo en la prensa, y vamos a darle martillazos, y es todo lo que vamos a hacer, porque no hay otra forma más que hacerlo así, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se hace esto.
Ok, ya terminé las plaquitas. Todas son las 16 que vamos a utilizar ahorita para los dos rines. Y ahora pues ya nada más sería cuestión de irlas ajustando una por una. Aquí. Ya irles haciendo con el esmeril, rebajando hasta que entren bien. Y irlas punteando nada más. 4 puntitos para que se sostengan. Y en cuanto ya tenga todas, ahora sí ya darles un poquito más de puntos. A lo mejor no las voy a rellenar todas, pero sí que tengan un 50%, 60% de soldadura, para que ya lo demás sea con pura pasta, ¿vale? Pero bueno, creo que se van a ver muy bien. Bueno, en este año ya van 2 veces que se está prendiendo un corralón que está por allá del estado. No sé qué pase, pero siempre se está prendiendo. No sé si estén haciendo fogatas o bueno, con el calor que está haciendo ahorita y el sol, yo creo que si con las botellas que tiran, pues se hacen como lupas. Pero vean cómo está. Bueno, pues bueno, ni modo, qué mala onda. Bueno, ya quedó la primera pasada. Ya le colocamos todos los tapones. Espero que se vaya a ver bien. Hasta ahorita no me he arrepentido. Creo que está quedando muy bien. Lo único que sí es que para la parte de aquí abajo, para meterle el disco flap o de lijas, pues sí es un poquito más complicado. No sé si vaya a tener que comprar un mototool o algo que pueda meterle por aquí la lija, porque si no va a estar medio complicado. Digo, no imposible, pero sí más complicado, ¿va? Pero pues ahí va. Creo que se va a ver muy bien. Ya nada más me va a faltar taparle aquí y de acá, pero eso no le veo ningún problema, ¿va? Ya nada más, como les decía, les vamos a poner otros cuantos puntos más, no todo, pero sí la mayoría, para que tenga de dónde agarrarse y no se vayan a caer a la primera, pero pues no creo que se vayan a caer. Bueno, a ver qué tal les parece. Díganme cuál de las dos opciones les queda mejor, si así tapado ciego o con sus hoyos normales originales. A ver, pónganme ahí en los comentarios, porfa, a ver si no la estoy cagando, y si no, pues ni modo. De todos modos vamos a terminar esto y espero leer sus comentarios. Ok, bueno, ya podemos ver que ya quedaron listos y tapados los hoyos. Finalmente sí le soldé pues toda la placa para que no hubiera ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es pasarle con el disco de lija aquí toda esta parte para poder desbastar la soldadura. Vamos a desbastar y posteriormente vamos a nada más a darle una limpieza rápida para poderle poner pasta y dejarlo pues lo más perfecto para poder aplicar primer.
Bueno, ok, ya después de unas cuantas horas de lijado, le pasé la número 40, lo más grueso para desbastar, y 100 para darle como una afinada a todo el detalle, ¿sale? Como pueden ver, pues prácticamente quedó en lo que es el puro hueco, o lo que era el hueco que le tapamos. Entonces, pues ya están listas, ya nada más sería de desengrasar y prácticamente echarle el primer. Estas orillas lo voy a hacer hasta el último porque van a quedar en primer durante un rato, porque todavía no tengo el color que vayan a quedar. De hecho, si ustedes quieran algún color que le pudiera quedar al bocho, pues ahí me lo dejan en los comentarios para tomarlo en cuenta y verlo y ver que si queda bien, ¿sale? Entonces, de este lado ya está. Del otro lado, déjenme les enseño. Ok, del otro lado así es como quedaron, ya están así los hoyos. Lo único que voy a hacer es darle una limpieza nada más, una desengrasada, una lijada, porque luego quedaron aquí los pedazos de hilo de que cuando no se soldaba bien, como por ejemplo aquí. Nada más vamos a dejar eso así y vamos a aventarle primer simplemente, nada más. Y cuando voy a hacer la pintura, pues igual, sin tanto desgaste de nada, porque pues ni se va a ver. Pero pues ya, ahora sí, nada más, como les digo, eso ya no se los voy a mostrar porque no tiene ningún chiste. Y ya nada más les muestro cuando empiece a aventarles el primer. Bueno, ya quedaron empapeladas las llantas. Vamos a pintar por atrás con puro primer. Y me acabo de encontrar una pintura negra de secador rápido, un esmalte normal. Ese lo voy a usar nada más para pintarlo y se vean negros, nada más por ahí, porque pues les digo, no tiene ningún caso que nos matemos si no se va a ver. Nada más, eso sí, hay que proteger bien eso, lo que se puso en los huecos, porque si no se va a empezar a oxidar y va a haber problemas. Entonces pues nada más vamos a hacer eso de este lado. Del otro lado nada más va a ser primer hasta que sepamos qué color vamos a aplicar. Bueno, acabo de aplicar la primera mano, así quedaron, no se ven tan mal. Como les decía, no teníamos que preocuparnos tanto por esta parte porque pues obviamente no se ve, pero pues sí debe estar bien cubierto todo, ¿vale? Entonces ahorita voy a esperar unos 15-20 minutos en lo que se seca tantito y aplico la segunda mano, y con eso terminaría el primer para poder aplicar el color negro. Bueno, ya le di sus dos manos de primer, al parecer quedó bien, o sea, para lo que estaba, se van a ver bien. Yo nada más voy a esperar unos 40-50 minutos a que seque el primer, darle un pequeño lijadito nada más para quitarle los perecitos que tiene el primer, y sobre de eso ya nada más sería pintar la base negra y terminamos, ¿vale? Entonces voy a esperar tantito y ahorita continúo. Bueno, ok, ya acabo de terminar de pintarlas por la parte interna. De hecho, pues ya están secas, ya vamos a poder montarlas. Y como ven, pues quedaron muy bien. Digo, esto nada más era como para acabarme esa pintura y no se va a echar a perder, porque pues este lado pues obviamente no se ve y no hay ningún problema que estén de este color, ¿sale? Entonces ahorita ya las voy a voltear, las voy a empapelar, las vamos a limpiar con Prepsol y ya les echaríamos primer. Bueno, ya están preparadas las llantas. Ahora sí ya podríamos empezar a aplicar el primer. Le vamos a aventar de 2 a 3 manos y vamos a esperar entre cada mano unos 15 minutitos a que seque cada una, y ya después nada más sería esperar una media hora, 40 minutos, y ya podríamos darle una pequeña lijada y la pintura, ¿sale? Entonces ahorita le voy a aventar las primeras 3 manos y vamos a verlas.
Bueno, ok, ya se le dieron sus 2-3 manos de primer y ahora ya nada más sería esperar a que seque. Eso va a tardar unos 40-50 minutos aproximadamente y le podríamos dar una lijada con una esponja fina, muy superficial, nada más para quitarle lo brillo, y ya podríamos aplicar ahora sí la pintura. Ok, ya el primer ya quedó listo, ya quedó seco. Ahora ya nada más será de darle una lijada, una pequeña sentada, no necesita ser muy agresiva, simplemente para sentar. Vamos a darle con una lija fina de estas de esponja, porque son buenas porque se amoldan y se adaptan a la forma que tiene el ring. Entonces es menos agresivo para que no vayamos a quitar donde no necesitamos quitarle el primer, ¿vale? Entonces lo lijo, limpio con Prepsol, desengraso y ahora sí ya estaríamos listos para echar la pintura. En este caso lo voy a hacer con un color plata normal de cualquier ring, porque necesito ya mover ese carro. Entonces posteriormente, si vemos que no nos gusta ese color para lo que vamos a pintar el bocho, entonces ahora sí pues volveremos a pintarlo. Ya nada más sería darle una lijada y sobre de eso se puede pintar sin ningún problema, ¿va? Bueno, le acabo de dar la primera mano, ahí va, se ve muy bien y creo que sí se nota un poquito la diferencia cómo está en plata y cómo está en primer. Obviamente se hubiera notado más la diferencia si hubiera puesto un color más sólido o cualquier otro color, ¿no? Pero pues así es como está y pues creo que se ve muy bien. Entonces le voy a dar a aquel su primera mano y le vamos a aventar de 2 a 3, no más lo que alcance, porque tampoco tengo tanta pintura. Bueno, ok, ya quedaron listos, ya quedaron secos, ya tienen un día secándose, ya los podemos colocar. Creo que quedaron bien, no quedaron así como de exposición obviamente, pero quedaron bien o mucho mejor de lo que estaban, ¿sale? Entonces ahorita voy a desempapelar, los vamos a poner y les vamos a poner su centro para que vean cómo quedaron, ¿va? Pues bueno, ok, hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Espero que les haya gustado. Creo que quedaron muy bien los rines, para mi gusto. Ese diseño pues creo les va bien. También a lo mejor en color negro también se verían muy bien, o no sé qué otro color pudiera ser. Pero cuando ya se vaya a pintar el bochito de su color que vaya a ser definitivo, porque ese naranja pues al parecer no va a ser el definitivo, ya veremos ahora sí en específico si los dejamos así o les damos otro cambio de color, ¿va? Pero bueno, ahorita se van a quedar así. Creo que de como estaban a como están ahora pues dieron un cambio brutal. Entonces pues ya les digo, se van a quedar así por un ratito, ¿va? Pues bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva de algo, y si fue así, suscríbanse, comenten, compartan y nos estamos viendo en el próximo. Bye.